que la discusión del proyecto de la nueva Constitución se desarrolle mediante una convención mixta, es decir, el Congreso más un cuerpo de ciudadanos que aportarían esta discusión, o que el proyecto de nueva Constitución se discuta mediante una asamblea constituyente. Nosotros, que somos militantes del Partido Comunista, estamos proponiendo justamente que el proyecto de nueva Constitución se discuta dentro de una asamblea constituyente. Posteriormente argumentaré por qué es necesario, a nuestro juicio, que el proyecto de nueva Constitución se discuta a través de una asamblea constituyente. Pero bueno, sigamos con los mecanismos que propuso la presidenta en las etapas del proceso constituyente. Y como cuarto punto, la presidenta señaló que podrá el próximo Congreso discutir, o sea, plantearle esta discusión a la ciudadanía a través de un plebiscito. Es decir, que la ciudadanía escoja en un plebiscito si el proyecto de nueva Constitución se va a discutir a través de del Congreso bicameral, de una convención mixta o de una asamblea constituyente. ¿Ya? Una vez que el Congreso defina el mecanismo, ya sea con alguno de estas cuatro alternativas, se discutirá el proyecto de nueva Constitución. Esas son las etapas del proceso constituyente que ha definido la presidenta, que tienen una última etapa, que es la de un plebiscito. En cualquiera de los casos, una vez discutido el proyecto de nueva Constitución, independiente del mecanismo por el cual se discuta, este proyecto de nueva Constitución deberá ser plebiscitado y puesto, por así decirlo, a la ratificación de la sociedad chilena. ¿Ya? Todas estas etapas contempla el actual proceso constituyente en el que nos encontramos inmersos y que, según los dichos de la vocera subrogante de gobierno a principios de esta semana, es un proceso que está impulsando el gobierno con fuerza y del cual espera que la sociedad chilena participe ampliamente. Si efectivamente el proceso constituyente que ha definido la Presidenta de la República cumple todas sus etapas, va a ser no solo un proceso inédito en la historia de Chile, va a ser un proceso inédito en la historia del constitucionalismo mundial, porque es un proceso constituyente que va a redefinir el poder constituyente en el mundo. En la historia del constitucionalismo mundial no hay ninguna constitución que hubiera tenido un proceso constituyente de esta envergadura, con una participación ciudadana tan amplia, si es que se cumplen todas las etapas del proceso adecuadamente, y un proceso que generara tal madurez de discusión. ¿Por qué es necesario el reemplazo total de la Constitución? ¿Ya? Es necesario el reemplazo total de la Constitución, nosotros decimos, por 6 grandes temas, ¿ya? O 6 grandes críticas que le hacemos a la actual Constitución chilena. 3 de esas críticas son críticas que ha hecho, que se ha sistematizado, que son críticas que han hecho el resto de los autores de la Academia Constitucional Chilena. Y 3 críticas son las que hemos incorporado nosotros como grupo constitucional en el Instituto de Ciencia Alejandro Lipchus. ¿Ya? Las 3 primeras grandes críticas que se le han hecho a la Constitución son, en primer lugar, nosotros consideramos que la Constitución carece de una legitimidad de origen, ¿ya? Y es imposible legitimarla. ¿Ya? Es una frase que lleva dos aspectos importantes. Primero, que carece de legitimidad de origen, todos sabemos por qué, básicamente porque es una Constitución hecha en dictadura. La idea basal de cualquier Constitución es que las Constituciones son un pacto social. Las Constituciones son fruto, o debieran ser fruto, de un gran acuerdo de la sociedad que contemple la posibilidad de que todas las fuerzas sociales, políticas y culturales de esa sociedad, de esa comunidad política, se vean reflejadas en la Constitución, que todos puedan sentirse representados en esa Carta Constitucional. Tal como lo dice el presidente del Comité Observador, el profesor Francisco Zapata, las constituciones debieran ser la casa de todos. Es decir, que todos debiéramos poder entrar en esa casa. Todos debiéramos poder sentirnos parte de esa casa. ¿Ya? Sin embargo, la Constitución chilena es una Constitución ilegítima en cuanto a su origen, porque es una Constitución que fue elaborada en dictadura, es decir, la elaboró un grupo de personas de forma cerrada y no le preguntó al resto de las fuerzas políticas con respecto a la Constitución. Pero además, nosotros decimos que ha sido imposible legitimar la Constitución con el paso del tiempo.
¿ya? Porque, bueno, la contracrítica que se nos señala o la réplica que se nos hace es que eventualmente sí, hay constituciones que han sido diseñadas en dictaduras, pero que después han podido ser legitimadas por el resto de la sociedad, ya con el paso del tiempo. Y lo que se señala es que, bueno, la Constitución chilena, ¿por qué ustedes no consideran que es de ellas que ha sido legitimada con el paso del tiempo, si es una Constitución que ha sido reformada en 100 y pico cantidad de veces? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros le decimos es, básicamente, que a pesar de que se ha reformado la Constitución muchas veces, la Constitución sigue siendo o sigue excluyendo la posibilidad de que sea considerada como un pacto social. Y esto se liga a la segunda crítica. ¿Por qué sigue siendo imposible considerarla como un pacto social? Porque la Constitución mantiene dentro de su estructura, a pesar de sus reformas, la cualidad o la definición de ser considerada como una constitución ideológica, una constitución eminentemente ideológica, es decir, que puede ser solo apropiada por un sector de la sociedad chilena. Solo un sector de la sociedad chilena, la derecha en este caso, con una opción ideológica clara, puede sentirse representada en esa constitución. El resto de nosotros que tenemos o ideas socialdemócratas o socialistas, no nos podemos sentir representados en la actual constitución. Porque tal como señala otro profesor de derecho chileno, la constitución, en este caso Francisco Zúñiga, la constitución es una refundación autoritaria del capitalismo en Chile. Y pese a las múltiples reformas que ha tenido o que ha sufrido, sigue siendo, en sus aspectos fundamentales, una constitución que opta por el neoliberalismo en Chile. ¿Ya? Y por tanto, no es posible legitimarla a pesar de las reformas que ha tenido la Carta de 1980. Para esto también es fundamental lo que han dicho los propios autores que participaron en la reforma del año 2005. ¿Ya? Autores como el profesor Francisco Zapata planteaba el año 2005, uno de los principales académicos que participó en la reforma del año 2005 de la Constitución, planteaban en ese tiempo que con la reforma del año 2005, con la cual se eliminó los senadores designados, se eliminó la tutela del Consejo de Seguridad Nacional y otros aspectos relevantes de reforma que se hicieron en el año 2005, él planteaba en esa época que se había terminado, por así decirlo, con el problema constituyente en Chile. Sin embargo, años posteriores a ello, y junto con este movimiento académico, político y social que se fue generando, él reconoce, y lo dice en sus textos, y lo reconoce abiertamente, de hecho en su último libro, que se denomina La Casa de Todo, que efectivamente el problema constitucional estuvo lejos de terminarse el año 2005. ¿Ya? Y que los que pensaron en ese año que podían resolver el problema constitucional, eliminando ciertos enclaves autoritarios que tenía la Constitución del año 2005, se equivocaron. ¿Ya? Nosotros estamos de acuerdo con ese análisis y que da cuenta de esta primera crítica que nosotros decíamos. La Constitución tiene un problema de legitimidad de origen y ha sido imposible legitimarla con el tiempo. La segunda ya la enuncié y dice básicamente con que la Constitución tiene una opción neoliberal dentro de ella. ¿Ya? La Constitución fue una refundación autoritaria del capitalismo en Chile. En general, las constituciones anteriores que había tenido Chile eran constituciones más neutras en lo económico y en lo político, es decir, que no tenían una opción ideológica dentro de ella, ¿ya? Y permitía que distintos programas de gobierno pudieran desarrollarse dentro de la Constitución. Nosotros sostenemos que un programa que plantee reformas distintas al neoliberalismo, o sea, que plantee reformas, por así decirlo, o socialdemócratas o que tiendan al socialismo, es imposible de llevarlo a cabo dentro de la Constitución de 1980. Y es imposible por dos cosas. Es imposible por los aspectos o los cerrojos que tiene la Constitución para el autogobierno colectivo dentro de la misma, pero también es imposible por la opción ideológica que tiene la Constitución, ¿ya? Que genera una censura, por así decirlo, en dos aspectos. Genera una autocensura desde el momento en que incluso el gobierno que ha sido electo mayoritariamente con un programa político reformista, al momento de elaborar sus reformas, está permanentemente pensando si esa reforma es constitucional o no, según los parámetros que la Constitución establece y según la forma en que se ha pensado lo que la Constitución señala ciertos aspectos. ¿Ya?
Entonces eso genera ya un problema de inicio. Y luego tiene un problema posterior, que los enclaves autoritarios que tiene la Constitución generan cortapisas para poder llevar adelante ese programa. Un ejemplo de ello ha sido las dificultades que ha tenido este gobierno para llevar adelante su programa en materia educacional. En materia educacional, las reformas han topado permanentemente, primero en el diseño, porque uno piensa permanentemente si este diseño es constitucional o no, si cumple con los parámetros de la Constitución desde un punto de vista que la Constitución tiene normas fuertes en materia de economía, de opción política clara, ¿ya? De un Estado subsidiario, de un Estado que le entrega permanentemente sus funciones a los privados. Entonces ahí tiene un problema, y una vez que se sortea eso, que se encuentra una forma de llevar adelante una idea, por ejemplo, de gratuidad en la educación, una vez que se sortea ese problema, tiene los controles que la propia Constitución ha establecido. Y esos controles son leyes de superquórum o el Tribunal Constitucional. Y hemos visto y hemos sido testigos de las dificultades que tiene llevar adelante un programa reformista dentro de la actual Constitución. Por ejemplo, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en el mundo. En la ratificación del Convenio 169, el Tribunal Constitucional interpretó dos de sus normas después de una larga tramitación. El Convenio 169 estuvo casi 15 años en el Congreso tramitándose. Después de una larga tramitación en el Congreso, el Tribunal Constitucional dijo: el Convenio 169, en dos de sus principales aspectos, solo puede ser constitucional. Para no declarar inconstitucional la aprobación del convenio, dijo: solo puede ser constitucional si es que se interpretan estos dos aspectos conforme a la Constitución. Y con esa interpretación restringe ampliamente el sentido del Convenio 169. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Primero, con respecto a la definición de pueblo indígena. La Constitución señala, más bien dicho, el Tribunal Constitucional señala que solo es posible entender el Convenio 169 constitucionalmente, según nuestro ordenamiento jurídico, si la definición de pueblo indígena se restringe a los indígenas individualmente considerados, establecidos en la ley 19.253, que es la ley indígena, ¿ya? Con eso le quita fuerza a la idea de pueblo indígena, ¿ya? Que es justamente el principal objetivo del Convenio 169, el reconocimiento no solo de derechos a los indígenas, sino que de derechos a los pueblos indígenas como tales, como sujeto colectivo. Para el Tribunal Constitucional no es posible, dentro del actual convenio, o sea, dentro del actual marco constitucional chileno, la existencia de derechos colectivos a nadie, ¿ya? Y por eso restringe la aplicación del Convenio 169 y lo interpreta conforme a la Constitución en ese ámbito. Y luego lo interpreta conforme también con respecto a lo que se denomina pluralismo jurídico. Es un tecnicismo, pero básicamente la posibilidad de que los indígenas puedan realizar, para que puedan aplicar internamente su propio derecho para la resolución de sus problemas, ¿ya? Entonces dice, el pluralismo jurídico del cual habla el convenio, que es bastante amplio, solo va a ser conforme a la Constitución si es que se entiende que esto lo van a hacer a través de los tribunales de justicia ordinarios que tiene el país para todos. Esos dos aspectos restringen la aplicación del convenio 169 bastante, casi en el corazón del convenio 169. ¿Por qué? Porque el convenio 169 choca diametralmente con un diseño institucional que no permite la posibilidad de existencia de derechos a los pueblos indígenas colectivos dentro del sistema constitucional chileno. Y entonces son ejemplos de cómo una opción ideológica de la Constitución no permite el autogobierno colectivo de los chilenos. Una tercera gran crítica que nosotros hemos sostenido y que también ha sostenido muchos de los autores que plantean la necesidad de un cambio total de la Constitución es el déficit democrático de la Constitución chilena, ¿ya? Es decir, la imposibilidad de llevar adelante el autogobierno colectivo, que es la base de la democracia en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué este déficit democrático? Se ha sostenido que la Constitución chilena establece primero
mediante su sistema electoral, uno de los aspectos que ya hemos resuelto, afortunadamente, el primer año del gobierno de la presidenta, pero era una crítica que se podría mantener hasta la composición del Congreso del día de hoy, es que el sistema electoral no permite necesariamente, o sea, que no permite un adecuado autogobierno colectivo, ya que sobrerepresenta a un sector político y eso altera las normas o altera los acuerdos que se puedan tomar de forma democrática dentro del Congreso Nacional, ¿ya? Un segundo aspecto, y que es fundamental, son las leyes que tienen un quórum superior a la mayoría simple, ¿ya? Las leyes que tienen un quórum superior, sobre todo si son leyes que se hicieron en un sistema no democrático o en un régimen no democrático, como son las leyes orgánicas de la Constitución, que se dictaron un día antes que asumiera el nuevo gobierno, son leyes que mantienen los privilegios de la minoría política que las dictó y que hacen muy difícil que se puedan cambiar, ¿ya? Hacen muy difícil porque, sumado al sistema electoral que no permite una adecuada representación de los sectores sociales dentro de la Constitución, sumado a eso, además se establece un privilegio de la minoría con estas leyes que se dictaron antes de el comienzo del régimen, de los regímenes democráticos en Chile, y establecen un alto quórum para su posibilidad de cambio, hacen que también se mantenga el sistema político con un déficit democrático. Un tercer aspecto que se ha señalado también es el control preventivo que desarrolla el Tribunal Constitucional. Esta es una crítica que a nuestro juicio es una crítica adecuada, ya que nosotros sostenemos que ojalá el control preventivo que se desarrolle en una próxima justicia constitucional sea un control preventivo absolutamente formal, ¿ya? Pero el control preventivo que desarrolla el Tribunal Constitucional no solo formal, sino que además de contenido. Interpreta si la norma que está aprobando el Congreso se encuentra conforme a los parámetros de la Constitución desde un punto de vista de contenido. Y esos parámetros de la Constitución desde un punto de vista de contenido, sumado a la interpretación que ha tenido el Tribunal Constitucional, muy apegada al espíritu de la Constitución según las actas de la comisión de la nueva Constitución generada por el dictador Pinochet, que se denomina la Comisión Ortúzar, ¿ya?, ha resguardado un sentido de la Constitución originalista, y ya hemos señalado que ese sentido de la Constitución originalista era una Constitución que venía a refundar autoritariamente el capitalismo en Chile, ¿ya? A eso podríamos señalar que hay una norma de clausura del déficit democrático que tiene la Constitución, que es el alto quórum que se exige para la reforma de la Constitución, ¿ya? Para reformar cualquier aspecto de la Constitución se requiere el 66,6% de los diputados y senadores en ejercicio, lo cual, con todos los otros aspectos que ya señalábamos, hace que la Constitución se mantenga en sus aspectos fundamentales pétrea, bastante imposible de cambiar, ¿ya? Esas son las tres grandes críticas que tienen prácticamente todos los autores que plantean el reemplazo total de la Constitución. A esas tres grandes críticas nosotros hemos sumado tres críticas más. La primera de ellas es el hecho de que la actual Constitución es una Constitución monocultural. ¿Qué significa esto? Es una Constitución que no reconoce la diversidad cultural que tiene Chile. Es una Constitución que no reconoce básicamente a los pueblos indígenas que tiene nuestro país. Claro, es una crítica que le hacemos a esta Constitución, pero es un problema del constitucionalismo chileno, ¿ya? Si lo ponemos en perspectiva, la Constitución chilena es la única Constitución que no reconoce ningún derecho a los pueblos indígenas, ni reconoce la diversidad de origen de los chilenos en las constituciones latinoamericanas. Todas las constituciones latinoamericanas reconocen algún derecho a los pueblos indígenas. Las constituciones más avanzadas en esto son las constituciones de Bolivia y la de Ecuador, que reconocen no solo la diversidad de origen de las personas que habitan en esas repúblicas, sino que además reconoce una serie de otros derechos colectivos e individuales a los pueblos indígenas. Sin embargo, la Constitución chilena es una Constitución diseñada con un prisma monocultural, es decir, con buscar la homogeneidad de los chilenos, o sea, buscar la homogeneidad en el diseño institucional y el diseño político
con respecto a la diversidad cultural en Chile. Más bien dicho, busca eliminar la diversidad cultural. ¿Ya? Eso ha generado problemas como lo que yo les señalaba con el convenio 169. ¿Ya? Ha generado también aspectos relevantes con respecto a la interpretación que tienen los órganos judiciales en Chile. Por lo mismo, nosotros creemos que eso es una crítica importante, es una crítica que tiene que estar presente dentro de nuestro discurso y es una crítica que hace también necesario el reemplazo total de la Constitución. Un cuarto aspecto es el excesivo centralismo que tiene la actual Constitución, que nosotros señalamos que es también un déficit de esta Constitución, pero es un déficit también de los diseños constitucionales que tiene nuestro país. Y una sexta crítica fundamental es, y que es una crítica también más amplia que se le puede hacer al constitucionalismo latinoamericano en general, pero de la cual nuestra Constitución también es tributaria, es que la Constitución del 80 exacerba el hiperpresidencialismo. Es decir, concentra el poder en el presidente de la República. ¿Ya? Si bien en las constituciones anteriores que había tenido nuestro país también existía una figura presidencial muy fuerte, en la Constitución del 80 se exacerbó esa figura, se hiperconcentró el poder, y es un gran problema que tienen también el resto de las constituciones latinoamericanas. Por eso es una crítica transversal al constitucionalismo latinoamericano. ¿En qué se refleja esto? Por ejemplo, ¿en qué se refleja esta exacerbación del poder del presidente de la República? Básicamente, en su función de colegislador y en la posibilidad que tiene el presidente de la República de o más bien dicho, en la ampliación que se le dio en la Constitución del 80 al presidente de la República para decretar los estados de excepción. ¿Ya? Se ampliaron los estados de excepción y las posibilidades o las causales para decretar los estados de excepción en razón de la Constitución anterior. ¿Ya? Se le dan mayores facultades al presidente de la República en eso y se le dan mayores facultades también en su función de colegislador. ¿Y en qué aspectos se les da más facultades en su función de colegislador? Se le dieron más facultades con respecto a una ampliación que hay de la potestad reglamentaria autónoma que tiene el presidente de la República, es decir, la posibilidad de, mediante normas presidenciales, ir definiendo aspectos centrales de la economía, del funcionamiento de ciertos ministerios, del funcionamiento de todo aquello que pueda no ser considerado ley, que está establecido en la Constitución. Y otro aspecto con el cual se amplió la facultad legislativa es que se ampliaron las facultades también en materia de iniciativa de ley y la forma de regular el ritmo de la tramitación parlamentaria. ¿Ya? Esos principales aspectos, esas 6 grandes críticas, nosotros creemos que son críticas que afectan el conjunto de la Constitución, es decir, afectan la Constitución en todos sus aspectos, afectan a la Constitución en sus aspectos dogmáticos, por así decirlo, es decir, la parte de la Constitución que define las bases de cómo va a funcionar la relación del Estado con la sociedad y define las bases de cuáles van a ser los derechos y deberes que van a tener las personas en la sociedad, y también afecta la otra parte que tiene la Constitución, que es la parte orgánica, es decir, la parte de regulación del poder dentro de la Constitución. Además, estos 6 aspectos que yo he señalado no solo afectan a la Constitución desde un punto de vista horizontal, es decir, en la parte orgánica y dogmática, sino que también la afectan desde un punto de vista transversal, porque cada una de estas críticas afectan la relación que tiene en el diseño político la Constitución con respecto a la sociedad, desde un punto de vista económico también, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista societal. Por lo cual es muy difícil, prácticamente imposible, sostenemos nosotros, que se puedan resolver solo con una reforma. Y es ahí la necesidad de un cambio total o de un reemplazo total de la Constitución. Resuelta la pregunta de por qué es necesaria la nueva Constitución, habría que hacerse otra pregunta. ¿Cuál es la Constitución que Chile necesita? Lo primero es que la nueva Constitución debiera permitir un autogobierno colectivo total, ¿ya? Es decir, debiera ser una Constitución muy democrática, debiera ser una Constitución que permitiera que los distintos programas políticos que logren las mayorías parlamentarias y presidenciales suficientes para gobernar
puedan llevar adelante su programa político. Eso es lo fundamental del autogobierno colectivo. Eso es lo fundamental que debe tratar de asegurar la Constitución. Tiene que tener resguardos para esto, sí. ¿Y cuáles son esos resguardos? Que tiene que establecer ciertos derechos fundamentales en la Constitución. Y estos derechos fundamentales no tienen que ser solo civiles y políticos como establece la actual Constitución. Tienen que ser también derechos económicos, sociales y culturales. Y esa es la segunda parte que debe asegurar básicamente la nueva Constitución. Tener un equilibrio entre los derechos civiles y políticos que ya reconoce de forma bastante bien, la actual Constitución reconoce bastante bien los derechos civiles y políticos. Hay algunas cosas que se pueden mejorar obviamente, pero es famélica en cuanto al reconocimiento de los derechos sociales y culturales, o económicos, sociales y culturales, como se ha dicho, ¿ya? Esos dos aspectos son los principales que debiera contener una nueva Constitución. Si nosotros logramos generar este proceso constituyente con toda esta discusión y toda esta deliberación política dentro de nuestro país, y además logramos establecer una Constitución que permita tener un régimen democrático, sin barreras para el autogobierno colectivo, y que además establezca como límite, por así decirlo, del poder político los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales de forma fuerte, tendremos las bases suficientes para ir generando un país que pueda avanzar en resolver quizás los dos principales dramas que tiene nuestro país, que son la redistribución y el reconocimiento. La redistribución de los recursos públicos, o sea, de los recursos económicos, lograr superar la desigualdad que tiene nuestro país y lograr entregar mejor calidad de vida a nuestros habitantes, como el reconocimiento que se debe tener desde un punto de vista cultural a muchas de las personas que habitan en nuestro país, básicamente a los pueblos indígenas y a las minorías culturales que no tienen el reconocimiento adecuado. Si nosotros logramos generar un diseño político en la Constitución que nos permita avanzar en estos dos ámbitos, estamos cimentando adecuadamente los pilares para construir una sociedad más democrática, justa y equitativa. Eso, muchas gracias.